es capaz de ejercer su acción protectora por medio de diferentes mecanismos. Estos incluyen barreras físicas como piel y mucosas, moléculas circulantes como reactantes de fase aguda y sistemas de complemento, células fagocíticas, células agresoras naturales, natural killer y citocinas como interferones y factores de necrosis tumoral. Todos estos mecanismos de defensa mencionados anteriormente están presentes antes de la exposición a microorganismos infecciosos. El sistema inmunológico se clasifica en 4: humoral, mediado por células, innata y adaptativa. Inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas, en el cual los componentes del sistema inmune que atacan a los antígenos no son las células directamente, sino los anticuerpos secretados por una activación antigénica. La inmunidad humoral tiene dos mecanismos de respuesta: la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Algunas características de la respuesta primaria es su duración para instalarse. Esta va de 5 a 10 días. También hay una respuesta máxima de anticuerpos mucho menor. Generalmente la inmunoglobulina M es mucho menor a la concentración de inmunoglobulina G. Tiene una menor afinidad media por los anticuerpos. Esta es inducida por cualquier inmunógeno. Sus dosis de inmunización relativamente son altos y los coadyuvantes requeridos son óptimamente provechosos. Mientras tanto, en la respuesta secundaria, habitualmente hay una duración de 3 días para su instalación, hay una respuesta máxima de anticuerpos mucho mayor, hay un aumento relativo de inmunoglobulinas G y A y en algunos casos inmunoglobulina E. Hay una afinidad madurada y de mayor por anticuerpos. Esta es inducida solo por antígenos proteicos, es inducida por bajas dosis de antígenos y sus ayudantes no son necesariamente usuales. La inmunidad mediada por células está mediada por linfocitos T y constituyen el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares. Entre estos podemos ver virus y algunas bacterias, promoviendo así a la destrucción de estos en fagocitos o eliminando células infectadas. Para complementar, los linfocitos T se dividen en dos: CD4, en donde su función es la secreción de citoquinas, y los CD8, que se encargan de eliminar células infectadas y tumorales. La inmunidad innata es la primera línea de defensas contra una infección. Casi todos los componentes de la inmunidad innata se encuentran antes del inicio de la infección y constituyen un grupo de mecanismos de resistencia contra la enfermedad. Estos no son específicos de un patógeno, sino que incluyen componentes celulares y moleculares, a su vez que reconocen clases de moléculas particulares a los patógenos que se encuentran con frecuencia. Encontramos 4 tipos de barreras defensivas: la anatómica, que incluye la piel y las mucosas; la fisiológica, en donde está la temperatura, el pH y los mediadores químicos; la fagocítica, que son neutrófilos y macrófagos; y por último la inflamatoria. La inmunidad adaptativa es capaz de reconocer y eliminar de manera selectiva microorganismos y moléculas extrañas específicas, es decir, algunos antígenos ajenos. La inmunidad adaptativa posee 4 características específicas. Número 1, especificidad antigénica. Número 2, la diversidad. Número 3, la memoria inmunitaria. Y por último, el reconocimiento de lo propio y de lo extraño. La inmunidad tiene una especificidad de respuesta. Esta se divide en 2: selectiva, que es una teoría postulada por Paul Ehrlich en 1900. En esta, el señor Paul propuso que las células en la sangre expresaban diversos receptores, llamados de cadena lateral, y estos podían unirse a agentes infecciosos y desactivarlos. También encontramos la especificidad instruccional, que es una teoría postulada por Friedrich Benz y Felix Horwitz en los años 1930. Esta teoría sostiene que el antígeno desempeñaba un papel fundamental en la determinación de la especificidad de la molécula del anticuerpo. Unos puntos para tener en cuenta son que los patógenos tienen que primero romper las barreras naturales, como serían las capas de la dermis, la mucosa, entre otras. Las categorías son virus y bacterias y microorganismos. El sistema inmunitario innato reconoce estructuras moleculares que son producidas por los patógenos. Las sustancias microbianas que estimulan la inmunidad innata son con frecuencia compartidas por distintas clases de microbios y se llaman patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. Las células madre pluripotenciales dan lugar a células progenitoras mieloides o linfoides. En el tejido linfoide se produce la diferenciación de los linfocitos y en la línea mieloide es la precursora de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas.
Estas células se pueden clasificar en dos: granulocíticas y no granulocíticas. Las células granulocíticas se caracterizan por la presencia de gránulos. Entre estas encontramos las células basófilas, eosinófilas y neutrófilas. Las células basófilas están cargadas de gránulos que se liberan ante factores que desencadenan inflamaciones, infecciones y alergias. Las células neutrófilas o los neutrófilos actúan fagocitando y destruyendo bacterias y otros patógenos. Por último, los eosinófilos son células fagocíticas móviles que intervienen en la defensa contra microorganismos. Haciendo mención a su nombre, las células no granulocíticas no tienen gránulos específicos. Tienen un núcleo más grande y más definido. Los monocitos, las células dendríticas y los macrófagos son los presentadores de antígenos por excelencia. Su función es captar y procesar antígenos para luego presentarlos a los linfocitos T. En la línea linfoide encontramos los linfocitos T. Estos son los responsables de coordinar la respuesta inmune celular, constituyendo el 70% del total de los linfocitos. Estos son los que segregan las proteínas y las citoquinas. Adicional, cooperan para desarrollar todas las respuestas inmunes. También son reconocedores de antígeno. En la misma línea linfoide encontramos los linfocitos B. Estos son leucocitos y de estos depende la inmunidad. Su función más importante es dar origen a las células plasmáticas y estas se encargan a su vez de producir anticuerpos. También pueden presentar antígenos a los linfocitos T. En esta línea también encontramos las asesinas naturales, las denominadas natural killer. Estas células no destruyen los microorganismos patógenos directamente, teniendo una función más relacionada con la destrucción de células infectadas o que pueden ser cancerígenas. Estas no son células fagocíticas. En la disfunción del sistema encontramos tres tipos. La hipersensibilidad es uno de estos. Este es una respuesta inmune inapropiada y su causa se da por dos factores. Uno de estos es la autoinmunidad, que son reacciones contra antígenos propios. Normalmente, el sistema inmunitario no reacciona contra los antígenos propios. Este fenómeno se llama autotolerancia e implica que el cuerpo tolere sus propios antígenos. Otro factor es la reacción contra los microbios. Hay muchos tipos de reacciones contra los antígenos microbianos. Estos pueden causar claramente una enfermedad. En algunos casos, la reacción parece excesiva o el antígeno microbiano es inusualmente persistente. Si se producen anticuerpos contra tales antígenos, los anticuerpos pueden unirse a los antígenos microbianos y producir inmunocomplejos, que a su vez se depositan en los tejidos y desencadenan un tipo de inflamación. Dentro de la disfunción del sistema también encontramos las enfermedades autoinmunes. El sistema inmunitario del cuerpo lo protege contra las enfermedades y las infecciones, pero si tiene una enfermedad autoinmune, su sistema inmunitario ataca a las células sanas de su cuerpo por error. No se conocen las causas, pero esas enfermedades tienden a ser hereditarias. En muchos casos, los primeros síntomas son fatiga, dolores musculares, pero el síntoma clásico de una enfermedad autoinmune es la inflamación, que puede causar a su vez enrojecimiento, acaloramiento, dolor e hinchazón. Algunas enfermedades son el lupus eritematoso sistémico, la celiaquía, la esclerosis múltiple y la polimialgia reumática. Dentro de la disfunción del sistema encontramos la deficiencia inmune. La inmunodeficiencia es un estado patológico en el que el sistema inmunitario no cumple con el papel de protección que le corresponde, dejando así al organismo vulnerable de todo tipo de infección. Las inmunodeficiencias causan a las personas afectadas una gran susceptibilidad a padecer infecciones y aún más aún una mayor prevalencia de cáncer. Las inmunodeficiencias pueden ser primarias o congénitas y secundarias o adquiridas. Las primarias se manifiestan, salvo algunas excepciones, desde la infancia y se deben a defectos congénitos que impiden el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Por otro lado, las secundarias son el resultado de la acción de factores externos, como desnutrición, cáncer o diverso tipo de infección. Un ejemplo de inmunodeficiencia adquirida es el SIDA. También se debe a una carga hormonosupresora que se adhiere a las moléculas del ADN, produciendo así una sobrecarga pulmonar en el riñón. La inmunodeficiencia puede tener gran variedad de causantes, incluidas las enfermedades a la médula ósea, problemas del riñón y el virus de la inmunodeficiencia humana, como se mencionó anteriormente. Dándole un poco de orientación clínica a la fisiología del sistema inmunitario,
Voy a mencionar el lupus eritomatoso sistémico. Esta es una enfermedad autoinmunitaria en la que los órganos, tejidos y células se dañan por adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios, donde ocurrirá la destrucción del núcleo, el citoplasma y alguna superficie celular. Hablando un poco de los factores de iniciación de esta fisiopatología, es que la enfermedad se comienza a manifestar entre los 15 y los 45 años de edad. Estas se presentan en mayor proporción en mujeres y además la aparición en ciertos grupos étnicos. Esta enfermedad se ha logrado evidenciar principalmente en factores genéticos, así como factores ambientales que afectan el ADN y por el consumo de algunos medicamentos. Hablando un poco de la fisiopatología del lupus, vemos cómo se ve afectado el cuerpo corto del cromosoma 6. Adicionalmente se ve afectado el gen RUNX1, algunas proteínas y principalmente esta enfermedad afecta a los cromosomas 1, 2, 6, 14, 16 y 20. En los factores epigenéticos vemos que es la metilación del ADN. Para factores con los medicamentos se analizó que se genera un lupus inducido a personas que tienen la tendencia a la enfermedad. Los medicamentos más comunes son la procaidamina, la hidracalacina y la quinidina. En tratamientos largos, claro está. Apenas se suspende el medicamento, se eliminan los síntomas. Mencionando los factores ambientales, vemos cómo estos no solamente pueden agravar el lupus ya existente, sino que también pueden desencadenar la enfermedad. Entre las causas de este tipo se incluyen el estrés extremo, la exposición a la radiación ultravioleta y las hormonas e infecciones. Desafortunadamente, el lupus es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero existen algunos medicamentos que su finalidad es mejorar la calidad de vida del paciente. Entre estos encontramos los corticosteroides y los inmunosupresores. También algunas recomendaciones como prevenir los rayos solares. Todo esto porque puede ocasionar problemas de fotosensibilidad al paciente.